conversando. Yo les agradezco mucho que me acompañen el día de hoy. Vamos a hablar de un tema pues muy importante porque en el mes de enero considero que la gran mayoría de las personas solemos poner como propósitos de año y la semana pasada, por si es la primera vez que te das una vuelta, te invito a que vayas y revises el video de la semana pasada porque estuvimos hablando como que los mejores propósitos o las mejores sí, como estos proyectos que queremos hablar acerca de la crianza, recomendaciones, fue así como se llamó, las 10 mejores recomendaciones de crianza del 2026. Y enlistamos 10 puntos para que vayas y te des vuelta. Y hoy quise enfocarme en las pantallas, en el cómo le estamos dando uso a los niños. ¿Qué podemos hacer para mejorar el tiempo de calidad de la familia, en el tiempo en que los niños pues van a la escuela, leen, hacen sus tareas, etcétera? Hoy no voy a hablar, no me voy a enfocar tanto en cómo impacta, porque creo que esa parte ya todos lo sabemos, sino recomendaciones que ustedes puedan tener en casa para administrar mejor el tiempo del uso de las pantallas. Yo aquí como profesional de la salud mental les puedo decir, y como mamá de dos también, que en casa el aparato no es algo que esté prohibido. En consulta, creo que todos los niños de la consulta tienen de alguna manera alguna pantalla a su alcance y la usan. Aquí la situación es cómo puedo dosificar ese tiempo en vacaciones o en fin de semana, o a veces cuando los niños viven en dos casas que se les compra incluso un aparato exclusivo para que el niño pueda contestar, a veces el uso secundario que se le da y que a veces un niño de 6 años ya tiene un aparato. Hoy no voy a discutir porque en casa creo que todos como adultos responsables somos muy conscientes de los alcances que una pantalla puede hacer a un niño. Hoy no voy a hablar, por ejemplo, de Roblox, porque ya todos sabemos que Roblox hace unos meses fue una situación muy complicada donde sabíamos que entraban personas no deseadas, que entraban personas que tenían objetivos pues bastante eh, no saludables para los niños y qué herramientas podemos dar nosotros a nuestros niños para el uso, porque yo les platicaba que había posteado una frase, no recuerdo si fue en meses pasados, donde hablábamos que los niños que nacían a partir del 2026, y no recuerdo cuántos años para adelante, son una nueva generación y son la nueva generación digital donde los niños ya van a nacer con el aparato, y digo van a nacer porque de las cosas que nos dejó la pandemia es el uso prolongado de los aparatos porque los niños no regresaron a clases durante un año mínimo, los niños estuvieron conectados en línea y aprendieron a usar el aparato de manera pues algo muy común, algo muy esperado y que de ahí para adelante fue muy complicado incluso nosotros como adultos podernos separar un tanto de los aparatos. Hoy se sabe que ya el tiempo no el tiempo, sino que parte de las consecuencias, por ejemplo, cuando los niños hacen sus videojuegos y de repente entran en esta onda de que necesitan todo con inmediatez, de que no me interrumpas, las monedas que gano, todo lo que hay dentro de un juego, hay aquí arriba en el cerebro funciona muy similar a los ludópatas, a los adultos. Entonces es algo que queremos evitar y además ya estaba revisando que, por ejemplo, aquí atrás en el cuello ya hay una situación ya con el cuerpo por la manera en cómo usamos la pantalla porque la cabeza queda tanto agachada. La cabeza de un niño pesa alrededor entre 4 y 5 kilos y todo ese peso se queda en la vértebra. Entonces ya hay una deformación, ya se ha hablado mucho de los dedos también, que a futuro ya va a haber una deformación en el cuerpo también. Los ojos también cuando se cansan y no se hidratan. La recomendación aquí sería como hacer pequeñas pausas y de eso no voy a indagar mucho porque pues yo no soy médico, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer en casa? Porque no vamos a quitar los aparatos, eso me queda clarísimo. Mi hija la mayor, de hecho, en su teléfono, en la materia de inglés, ella usa aplicaciones para la materia y las usa en clase. Muchos de nuestros niños en clases ya tienen la materia de tecnología donde los acercan a los aparatos, incluso a una computadora PC, porque tienen que hacer las tareas en un futuro. Sabemos también que nuestros niños ya pequeños de 7 8 años ya hacen presentaciones que nosotros hacíamos hasta la universidad, que tienen que investigar y eso es muy bueno. Por eso en este espacio es
los aparatos no se prohíben, al contrario, los podemos usar, pero vamos a usar, a darles un uso adecuado, vamos a poner reglas en casa. Incluso hoy te voy a dar ideas de cómo puedes poner rutinas en casa, en qué momentos sí usarlos, en qué momentos los aparatos no deben usarse, para que tú tengas una mayor estructura ahora sí iniciando enero, para que esto pues vamos a ir trabajándolos durante el transcurso del año y también saber que nuestros niños, pues ahorita están pequeños y yo puedo tener el control de el aparato, pero va a haber un momento donde mi hijo va a crecer, se va a convertir en un adolescente y en los adolescentes y el aparato son otra historia, pero aún así esas herramientas te van a funcionar. Así que pues bienvenido, bienvenida. Yo soy Mónica, soy psicóloga, trabajo con los niños en consulta. Los niños vienen a jugar con Mónica, ellos no se dan cuenta realmente que vienen a aprender, ellos solamente es vamos a jugar con Mónica. Los papás se integran, acompañan a los niños, ellos sí son más conscientes de la situación que hay en casa y por medio del juego pues ponemos el problema que ellos traen, lo revisamos y por medio del juego ellos sí son conscientes, buscan soluciones, son mucho más asertivos, ven el problema ahí en la mesa y entonces ahora en casa, ahora sí hay una comunicación, se pueden vincular mucho más y ahora sí su razón de consulta mejora porque hay mayor comunicación, etcétera, y todo esto se hace a través del juego. Así que, pues vamos a empezar. Como ya lo viste acá arriba en la pantalla, en la portada, perdón, hoy vamos a hablar sobre las reglas básicas para el uso de las pantallas en los niños. Y yo te decía que en este espacio, pues no vamos a hacerle como el feo a las pantallas, porque yo sé que incluso Santa trae este tipo de regalos, los niños los piden y muchas veces Santa dice, sí, vamos a traer, incluso a veces ese es el único regalo que reciben los niños cuando ya están más grandes y pues imposible quitárselos. Yo otra vez se lo puedo dar, sí, pero aquí algo importante es cómo lo puedo administrar. Eh, con el uso de pantallas voy a hablar de manera muy general, incluye celulares, incluye tablets, incluye el Nintendo, el aparatito, el reloj aquí también donde traen juegos y que los niños pueden hablar o tener una cámara, etcétera, también lo incluye, la computadora también de escritorio o una laptop, el Nintendo, ya lo platicábamos, la tablet por supuesto, ¿ok? Todos los aparatos, incluyendo la televisión también, son pantallas, entonces todos son de manera general. Los especialistas dicen, no yo, los expertos dicen que de los 0 a los 2 años la recomendación es que ningún niño, ningún bebé pueda tener uso del aparato por tiempo prolongado, que tenga, porque también pasa mucho en las familias y eso ya es algo muy común, que si en una casa hay 5 miembros, hay 5 pantallas. Si en casa viven 2 personas, hay 2 pantallas cada uno. Yo te decía que en Navidad Santa seguramente trajo muchas pantallas individuales para cada uno de los miembros. No se va a poner en juicio, nada más estoy generalizando. Entonces, si tu hijo tiene una pantalla, porque eso creo que nos pasa también, de que se apaga el celular o se apaga la tablet, pero de repente se pasa a la televisión, no está apagando el teléfono, se sigue conectando a las pantallas. Y aquí el punto, cuando yo hablo de pantallas vamos a apagar todas las pantallas. O sea, no se puede ver ni la televisión o nos podemos conectar, etcétera. Entonces, de los 0 a los 2 años, la recomendación es que los niños o los bebés no vean ningún tipo de pantalla, a menos que sea una videollamada y que solamente sea para interactuar lo que dure la videollamada. Generalmente los niños de esta edad no se conectan tanto tiempo a los aparatos. Y de hecho a ellos no les gusta platicar con otros adultos, se aburren y se van a menos que se les esté mostrando un cuento, a menos que se esté generando, y aún así esta parte donde los conectamos de una manera saludable, los niños pueden lograrla siempre y cuando lo hagamos de manera saludable. Entonces, de los 0 a los 2, de preferencia no, a menos que sea una videollamada para conectar con otras personas, y de ahí en fuera más nada. Esa sería la recomendación. A partir de los 2 y hasta los 4 años, la recomendación pudiera ser a partir de 1 hora y a partir de los 5 años, y hay quienes dicen hasta los 12 o los 17, la recomendación sería 2 horas, pensando a lo mejor en un joven de 17 y no vayamos muy lejos,
uno de 12. Pero quizá a lo mejor me vas a decir, Mónica, pues mi adolescente no ve ese tiempo y a lo mejor mi hijo en las tardes, pues 2 horas se las echa en un ratito y el resto de la tarde. Yo siempre les digo a los papás, porque esas son de las recomendaciones que les voy a dar y me voy a adelantar por mucho. En consulta, cuando llegan los papás, siempre les digo, pongan responsabilidades a los niños. Creo que una parte importante del uso de las pantallas es que si los niños, y de hecho hace días les subí un video también de una mamá creadora de contenido que hizo un video que pues nos parece gracioso en la manera como habla, ella es mexicana, y dice que ella tiene 2 hijos, creo que tiene uno grande de veintitantos y el pequeño creo que tiene como 13 o 14 años. Y que ya salió y cuando regresó su hijo le dijo, mamá, no he comido porque pues no me dejaste nada de comida. Y ella de una manera pues muy como hablamos los mexicanos, le dijo, a ver, yo no me llevo el refrigerador, si tú lo abres, aquí hay comida, hay pan, etcétera, para que te prepares, ¿no? Hay yogures, leche, jugo, etcétera. Y en los comentarios muchas mamás decían, es que si a esa edad puede usar el aparato, puede tener las habilidades de prepararse algo de comer y la realidad es que es así. Paréntesis, en el método Montessori los niños aprenden a sembrar, a cosechar, a lavar, a picar la fruta, a comerla, hacen tortillas, bordan, lavan, o sea, hacen muchísimas cosas en el método Montessori, les estoy hablando de preescolar, que es más o menos de los 3 añitos a los 5 o 6 años. Entonces, pueden usar, por lo tanto, un aparato, de eso no tengo duda, pero pueden tener otras habilidades de mayor autonomía. Y creo que esa es la parte importante donde para hacer el equilibrio, para que tu hijo pueda tener el aparato, es importante darles responsabilidades en casa porque eso genera mucha autonomía y la autonomía no es más que ellos se puedan peinar, se puedan bañar, puedan recoger sus cosas, hacer su tarea, recoger pues la mesa, su escritorio cuando hicieron la tarea, recoger su plato de la comida, que lo puedan lavar, que puedan lavar su ropa cuando ya están más grandes. Esto habla de procesos y de muchas cosas que hablando de motricidad, los niños pueden lograr por sí solos. Entonces, una vez que adquieren estas habilidades, se mantienen, las responsabilidades tienen muchísimos beneficios. Una de ellas es la autonomía, el yo puedo, y eso también llena por muchísimo el autoconcepto, autoestima, etcétera. Y como los niños se mantienen ocupados haciendo tareas, recogiendo el mantel, lavando los trastes, recogiendo juguetes, lavando su ropa, etcétera, si se fijan les queda menos tiempo para ver el aparato. Entonces, cuando los padres llegan por esta razón de consulta o independientemente por otra que les ayuda a reestructurar su rutina en casa de manera pues muy particular a esa familia, siempre nos enfocamos en responsabilidades. Y esas responsabilidades ayudan a la autonomía, y la autonomía ayuda por muchísimo a su razón de consulta. Y entonces, de manera indirecta, el tiempo del aparato pues se va modificando y es ahí cuando les queda menos tiempo. Ahora, los niños, pues al principio a lo mejor no les va a encantar lavar la ropa. Cuando están más pequeños, entre más pequeños tú les invites a hacer responsabilidades, los niños van a querer participar porque los niños que son muy pequeños, les estoy hablando de los 2 añitos, a partir de los 2 añitos, ellos empiezan a ser exploradores del mundo de afuera. Y en este mundo de afuera ellos quieren ver lo que tú haces y quieren probar lo que tú haces. Si tú riegas plantas, ellos quieren regar las plantas. Y entonces eso los invita otra vez a estar menos tiempo en el aparato. Y es una manera de ayudarles a administrar. Yo te decía, entre más lo hagas, vas a generar más hábitos de cosas incluso que son no negociables. Por ejemplo, no negociables, hacer la tarea, sentarnos a practicar, pues no sé si a lo mejor el piano, la guitarra o cosas que los niños hacen por hobby y que a lo mejor tienen una clase extra sobre eso. Entonces, yo te decía que es la manera en que podemos dosificar cuando quizá a lo mejor por la tarde tienes más tiempo. Los niños tienen más tiempo. Si a lo mejor yo ahorita te decía la recomendación máximo 2 horas al día, quizá a lo mejor si tu hijo le alcanza para 3 o 4 horas, yo les digo a los papás, no se las des completas. Incluso me atrevo a decir que las 2 horas que le alcanzaran a tu hijo, tampoco se las dieras completas, sino que las fueras dosificando. ¿Qué quiere decir? 30 minutos el aparato se apaga y nos sentamos a comer. Y después sí, la puedes prender. Y después otros 30 minutos se apaga y nos vamos a sentar a hacer la tarea, ¿ok? Y se apaga y te metes a bañar. Y se apaga y pues vamos a salir a caminar un rato o te voy a llevar a la clase, etcétera. Dosifícala y verás cómo el tiempo les alcanza, la verdad, para hacer más cosas que son saludables y le damos, no quiere decir que menos importancia, pero ponemos y ordenamos, aceptamos e integramos a la rutina el uso de las pantallas, ¿ok? Ahora,
Voy a empezar a enlistar algunas estrategias, recomendaciones, herramientas que tú puedes usar en casa y que te van a funcionar porque en consulta veo que cuando los padres lo aplican, de verdad funciona y yo aquí en casa con mis hijos, pues también funciona. Voy a empezar con la primera, todas son muy importantes. Y una de ellas es que ya una vez que tú has decidido prestar el aparato, es muy importante que el aparato, yo aquí, si ya le diste un aparato a tu hijo, está bien. Ahora vamos a hablar insisto, vas a aplicar estas reglas. Si todavía estás considerando, se lo presto, no se lo presto, se lo doy, se lo compro, viene su cumpleaños, quizá para la siguiente Navidad, yo aquí te diría, trates de estirar, de evitar lo menos posible el uso de la pantalla, pero aquí sería mucho que los adultos nos impliquemos en los asuntos de los niños. ¿Qué quiere decir? Que ojalá los niños, porque sí existen los niños a consulta, yo los he visto, que juegan todavía con tierra, que todavía no conocen el aparato, que ven la televisión, pero ven un ratito y prefieren salir a la tierra, al parque, subirse a la bicicleta, jugar con avioncitos de papel. Los he visto en la consulta, todavía existen. Pero eso sería que nosotros los adultos los invitáramos, les mostráramos y los acompañáramos a que pudieran hacer esta actividad. Si en una situación tú dijiste, estoy listo, mi hijo ya está grande, ya lleva pidiéndomelo, porque también a veces pasa esto y también ha sido una razón de consulta que han llegado niños grandes, porque hay niños, por ejemplo, alguna vez llegó un niño de 10 años que no tenía un teléfono y su razón de consulta fue que en la escuela sus compañeros, pues digamos que se burlaban de él, se reían porque platicaban de cosas que el niño no entendía porque no veía aparato y la mamá decía, ¿qué hago, Mónica? ¿Le doy el aparato? O sea, ¿cómo puedo ir acomodando el aparato en mi hijo, ¿no? Para que pues no lo buleen, pero tampoco quiero como sacarlo o tenerlo en una burbuja, ¿no? Sacarlo del mundo real o meterlo en una burbuja. Si tú apenas vas a darle un aparato, yo te diría que la primera recomendación, por favor, papá, no compres un aparato que sea exclusivo para tu hijo. O sea, es decir, Santa o en tu cumpleaños te vamos a regalar una tablet o mira, te trajimos un teléfono. Si vas a dar un teléfono, busca que no sea el de última generación. Yo te diría que busques uno de segunda o la clásica que se aplican en todas las familias, que es papá se compra uno y el de papá se lo pasa a la mamá o al revés, y entonces ese teléfono que uno de los adultos deja, a lo mejor se lo dan al adolescente y el del adolescente se lo da al de 10 años y el de 10 años a lo mejor al de 5. Yo te diría que algo así, no te desgastes porque tu hijo tenga el de última generación cuando tu papá tienes años con tu teléfono, ¿ok? Y ese teléfono, como lo vamos a ir pasando de mano en mano o compra uno de segunda con alguien más, que sea un teléfono tuyo. Me refiero, yo Mónica, este teléfono es mío. Y he pensado que te lo puedo prestar por las tardes, a lo mejor después de hacer las tareas, pero el teléfono es mío, yo te lo voy a prestar. Y como yo te lo voy a prestar, ahorita vamos a aplicar muchas de las reglas o de las herramientas para que esto funcione mejor. Si tú le dices a tu hijo que el teléfono es de él, entonces, aquí va a haber mucha situación y los niños conforme van creciendo van teniendo mucha lógica y eso es muy bueno y te va a empezar a cuestionar. Entonces, otra vez, de hecho los teléfonos, yo se los digo a los niños de consulta y a los niños de mi casa, los teléfonos no están hechos para los niños, ni las tablets, los Nintendos quizás sí, pero si revisas el Nintendo está un tanto restringido, no tan abierto como una tablet o un celular. Entonces, los anuncios, si tú has visto un teléfono o un anuncio de publicidad de un celular, no está dirigido a los niños, está dirigido a los adultos porque es una herramienta para los adultos para poder trabajar. Si ese fuera tu trabajo, ¿no? O sea, está hecho para los adultos. Los niños no deberían. Si tu papá te presta uno, bueno, o te asigna uno, o va a haber reglas, y eso no es negociable, ¿ok? Entonces, asígnale un aparato, pero no le digas que de él es tuyo y vamos a empezar a manejar reglas. El siguiente punto es, por favor, papá, calidad en lo que está viendo. Si tú le vas a dar un aparato a tu hijo, revisa primero la edad que tiene y revisa por mucho el contenido que tiene. No me dejarán mentir que en YouTube muchos de los videos, ahí en las miniaturas, o sea, las portadas de los videos, no son lo que dicen. En consulta sí han llegado casos y les estoy hablando de hace mucho tiempo, o sea, cuando recién empezábamos la pandemia, el famoso Roblox, donde alguien, o sea, porque esto lo hizo un adulto que tenía malas intenciones, sacó la figura de Roblox y se la trajo para editar videos, les quitó la ropa y entonces hacían cosas de adultos y esos videos los hacía para los niños, ya se imaginarán a qué me refiero.
Pues un niño de 9 años vio esta situación y empezó a cuestionar qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, y así me ha pasado, yo me ha tocado con mis hijos también de repente videos que no son adecuados para los niños, que tienen un doble sentido o son muy explícitos también, pero lo hacen por medio de caricaturas o de juegos, de dibujos, perdón, que los niños ya conocen. Por ejemplo, no me dejarán mentir, hay videos como Elsa y el hombre araña, y ya se imaginarán cosas que hacen, donde los niños para ellos otra vez como normalizan muchas cosas y es estarlos preparando para situaciones como quizá a lo mejor quitarse la ropa cuando ya hablamos de niños de 10 años, ¿me explico? A esto me refiero, o sea, revisemos el contenido que nuestros niños están revisando. Hay contenido que no es apto para niños, no es apropiado, hay personas que son malas, tienen intenciones y quieren molestar a los niños y suben contenido que no es adecuado. Uno de los puntos es justamente informar. Pero ahorita es, primero revisemos la edad de nuestros niños y qué te quiero decir con la calidad del contenido. Y de ahí va el siguiente punto que es el acompañamiento parental. O sea, no le demos el aparato y lo dejemos solo a que él ande solo en una habitación aparte o lo dejemos solo y que él ande dándole vuelta a todos los videos para que él pueda ver lo que quiera, porque realmente muchas veces vemos un solo video y con eso es suficiente para que el algoritmo esté mandando más videos sobre eso, o a veces te lo presenta muchas veces también, porque eso también ahora se sabe que aunque tú pongas que tu hijo tiene 5 años, pues entonces de repente el algoritmo puede mandarte algo inapropiado y si tu hijo se queda ahí, entonces el algoritmo le va a seguir mandando información. Entonces sí es importante que tú puedas acompañar a tu hijo y que supervises el contenido que tu hijo ve. Incluso dentro de la plataforma, por ejemplo, si le bajas YouTube, porque ya YouTube Kids ya no es seguro, lo puedes configurar también. Aquí la recomendación, porque otra recomendación también es el control parental, ábrele una cuenta de correo a tu hijo, por ejemplo, en Gmail, y por medio de esa cuenta tú puedes abrir el control parental y le puedes abrir la cuenta de YouTube y entonces ahí podrías tener bloquear, porque ya ahora las cuentas te preguntan también qué edad tiene tu hijo y de acuerdo a eso le presentan material o puedes incluso bloquear, porque ahí te pregunta también, en el caso, por ejemplo, de desnudos, que se puedan bloquear, palabras para adultos que se puedan bloquear, eh, invitaciones de desconocidos que se puedan bloquear, todo eso lo puedes también configurar. La otra sería también que puedas no abrirle la cuenta a tu hijo también y que a lo mejor por medio de YouTube con tu propia cuenta a ti te va a aparecer el historial, incluso en tu propio teléfono también, si es que si tuvieran dos pantallas y te va a salir el historial de lo que ve tu hijo. Entonces es importante, yo te decía, no le des un aparato al 100% para tu hijo, no le digas que es para él, acompáñenle en el contenido. Con contenido me refiero que sí hay caricaturas que son saludables, sí hay aplicaciones que les ayudan a leer, a comprender el lenguaje. Incluso mi hijo toca el piano y cuando él recién empezaba, él bajaba, no aplicaciones, pero veía tutoriales en YouTube y así fue como él se animó a quitarse el miedo y ya cuando llegó a las clases donde la maestra ya le ponía las canciones, él ya un tanto estaba familiarizado con las teclas. A eso me refiero, los números, los colores, hay algunas que son para dibujar, colorear, rompecabezas, etcétera. El Duolingo, por ejemplo, también, etcétera. O sea, revisa el contenido con tu hijo, no lo dejes solo, acompáñalo. La siguiente recomendación es que busques zonas libres de pantallas. Por ejemplo, una zona libre es el tiempo que usamos para comer en familia. Por favor, papá, no vean pantallas, porque de hecho las zonas libres de pantallas puede ser o convertirse en un tiempo de calidad. Ahora, tiempo de calidad puede ser, vamos a sentarnos a ver una película juntos, una película dura 1 hora y media y es el tiempo de calidad donde nos conectamos, ahí sí se vale. Pero yo siempre les recomiendo a los papás en mi consulta, cuando estén comiendo, no se conecten con las pantallas, por favor, no lo hagan. Eh, lo que te quiero decir es, siéntense a comer, pero platiquen entre ustedes, platiquen de las cosas que les pasaron en el día, a lo mejor es el momento para platicar sobre algunos temas, etcétera, pero que sea esta parte donde nos podemos vincular. Entonces, los aparatos no deben de ir a la hora de la comida, papás, no aparatos en las mañanas cuando los niños van a ir a la escuela, porque creo que también esa es una gran cantidad de padres que llegan a consulta, se les hace tarde porque
se nos hace tarde en las mañanas porque nos despertamos tarde, pero también porque los niños se conectan a las pantallas. Les prestamos el teléfono, prendemos la televisión, desayunan con la pantalla, etcétera. Y aquí la recomendación como una psicóloga es dejen que sus niños vayan con la mente en blanco. Al contrario, yo les digo a los papás, si vas a tener tiempo extra o tu hijo le queda tiempo, mejor invítalo a jugar. De verdad que los niños, incluso cuando saben que les alcanza el tiempo en las mañanas, que les sobra, vamos, se levantan con mucho más entusiasmo y los niños se levantan a jugar. Y eso les motiva a despertarse temprano el siguiente día porque les alcanza el tiempo para jugar. Pero no presten el aparato, no lo presten en el carro tampoco en las mañanas. Eso pónganselo como regla. Las mañanas, cero pantallas, ¿ok? Cero pantallas, en general televisión, aparatos, tablets, etcétera. No pantallas cuando estamos comiendo, por poner algún ejemplo. No pantallas también, por ejemplo, antes de ir a dormir, muy pegadas. De hecho, la recomendación es que cuando se vayan a dormir las pantallas, mínimo unas 2 horas se paguen antes de irse a dormir y exageradamente 1 hora. Pero para nada tiene que ser, prendo la televisión y con esa mi hijo se va a arrullar. No, porque estamos haciendo una muletilla. Las muletillas son esto que necesito para que mi hijo se vaya a dormir. O muchas familias ponen, por ejemplo, los ruidos blancos que son como un ventilador, el sonido del mar, etcétera. Sí está bien si lo que queremos es relajar. De hecho, yo a los niños en la consulta les pongo música clásica durante la consulta y yo les digo a los papás, cópienla y llévense a la casa. Yo les diré que la música clásica la pongamos ya en la tarde cuando las pantallas se apagaron justamente y la música clásica lo que hace es programar al cerebro para avisarles de manera consciente e inconsciente que ya nos vamos a ir a dormir. Y eso incluye una serie también de rutinas en la tarde para irnos a dormir, pero aquí la recomendación es dos, apaguen la televisión 2 horas antes, si es posible tres. Una, si es que a lo mejor tú dices, bueno, hoy sí fueron muchas actividades, a lo mejor mi hijo, pues no sé, tiene tarea de Duolingo en la tarde y a lo mejor sí, ¿por qué no un ratito para reírnos y distraernos también de la rutina? Se vale 1 hora antes, pero por favor no lo hagan con el teléfono prendido, con la televisión prendida, porque de verdad lo que hace el aparato es que el teléfono tiene una luz blanca que engaña al cerebro y el cerebro piensa que todavía es de día. Entonces, tu hijo o tú puedes quedarte dormida por cansancio físico, pero realmente el teléfono o el sonido puede estar otra vez sobreestimulando el oído, está procesando, el cerebro no descansa, sigue procesando todavía, incluso podría haber pesadillas, en la noche se podría levantar, hay una alteración al final del sueño y no hay una calidad para irse a dormir. Entonces, lo indicado sería cero aparatos. Hay familias que dicen, pues la música clásica a lo mejor no nos encanta en la noche, al contrario, queremos silencio, perfecto, pero aquí los aparatos los vamos a retirar a la hora de ir a dormir, ¿ok? Otra herramienta también es que debemos los adultos ser muy conscientes que los aparatos no se dan a los niños para tratar de evitar emociones, para tratar de calmar, por ejemplo, un enojo o tratar de evitar que mi hijo esté llorando o evitar situaciones. A veces nos pasa que a lo mejor, no sé, imaginemos que nuestros niños vamos a ir a un banco. Yo aquí mi recomendación sería, vamos a ir a un banco, yo sé que no es un espacio para niños, que a lo mejor es aburrido, que quizá a lo mejor la fila es muy larga y a lo mejor si vamos en quincena, pues se va a poner un poco más intensa el tiempo de espera. Más bien aquí sería, anticípate como mamá o papá, es vamos a ir al banco, yo sé que el banco pues a veces no es a lo mejor muy divertido, pero ¿qué es lo que sí puedes hacer? Puedes hacer una maleta de juguetes, puedes llevar a lo mejor o insisto, lápices, juguetes, crayones, vamos a pintar, etcétera. Y de hecho yo a mi hijo suelo decirle, pues hay sillas, siéntate ahí mientras yo hago fila, o siéntate en aquel rinconcito también, yo aquí te voy a estar mirando. Invítalo siempre a que lleve juguetes. Si en el dado caso a lo mejor tú dices, bueno, pues no pensé que me iba a tardar, dile, está bien, te voy a prestar el aparato para que veas un ratito en lo que dura la fila y una vez que salgamos, el teléfono se apaga, ¿ok? A eso me refiero, o sea, como para evitar situaciones que a lo mejor no quiera llorar versus como esta de que se lo prestas porque pues hay una razón del por qué se lo estás prestando. Esa parte también mediala, o sea que al rato no se lo prestes y que al rato no se lo puedas quitar porque ya terminó la fila y a lo mejor cuando menos te diste cuenta ya pasó 1 hora. Esa parte revísala. Pero hay situaciones como que a veces los papás intentan evitar, y con evitar me refiero, híjole, aquí no sé qué pasó, con evitar me refiero a que a veces, de este lado se hizo una pausa,
que, no sé, imagínate que a lo mejor vas a Walmart, que no le puedes comprar un juguete a tu hijo y para evitar la situación sacas el celular. A eso me refiero. Esa situación es normal. El que a veces tu hijo va a empezar a llorar y a lo mejor obviamente pues tú no quieres que llore porque va a ser mucho escándalo, porque no es el momento, porque tú te sientes estresada y sacas el teléfono en automático. Creo que esa parte los papás hemos caído mucho en eso. Y después viene la gestión emocional, después pues ahora consultaban porque pues no sus hijos no hacen caso, porque en casa no sé las reglas, me reta la autoridad, hace lo que quiere, el aparato lo prende solo, etcétera. Entonces, otra vez, no le des el aparato a tu hijo para evitar emociones, no le des el aparato a tu hijo para evitar situaciones, más bien es, vamos a trabajar esa emoción, vamos a trabajar esa situación que a veces me conflictúa como adulto. Otra herramienta también, yo te decía que en lo que tú puedes hacer, el uso de las pantallas para que se lo puedas prestar un rato, que lo pueda disfrutar tu hijo, porque es la palabra correcta, que lo pueda disfrutar, vamos haciendo equilibrios con actividades que creo que hoy en día se están perdiendo mucho y sí me parece una enorme bandera roja que tenemos que aprender a rescatar y atraer a los niños. Muchas escuelas ya, por ejemplo, allá por estos países de primer mundo, por allá en Europa. No sé si se acuerdan que hace muchos años, por aquellos países, por ejemplo, Zelanda, etcétera, ellos empezaron a abrir escuelas donde ya no usaban libros, porque pues ya era el mundo digital y entonces pues todo ya usaban una tablet en lugar de libros. Ellos que empezaron con las tablets y todo esto de la tecnología en las aulas, ya están regresando a los libros porque se dieron cuenta que a los niños les está costando leer, que les está costando esta parte de la concentración y las tablets que ellos usaban para las aulas ya las dejaron y regresaron a los libros. De hecho, hay videos que de verdad sí es muy impresionante cómo los niños tienen los libros en las manos. Les estoy hablando de niños de 5 o 6 años y no saben cómo funciona un libro, o sea, no saben hojear, o sea, ¿qué es esto? No saben cómo funciona. No me dejarán mentir, si alguien todavía tiene un directorio de esos que usábamos en los 90 para encontrar teléfonos, los niños dicen, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo funciona? Bueno, estas situaciones, de hecho ya también se sabe que, por ejemplo, la clase alta, la gente rica, está empezando también a regresar la lectura y ellos están considerando como que uno de los privilegios o de las cualidades que tiene la gente rica es empezar a leer, porque leer es informarse. Y creo que son de los hábitos de los que todavía podemos rescatar, porque leer es algo necesario. Leer ayuda muchísimo a la creatividad de un niño, leer da vocabulario a un niño y leer es conocer otros mundos, conocer del mundo, vamos. Los adultos, de hecho, para conectarnos entre los adultos necesitamos una buena conversación para poder conectar. No me dejarán mentir quienes se dediquen a las ventas o que cierren negocios, necesitamos conectar con las personas y a veces una buena conversación puede generar un buen negocio. Estoy hablando de adultos, entonces los niños necesitan leer. Leer es indispensable. Leer tiene buenos beneficios y creo que se está sustituyendo, hay muchas actividades que se están abandonando y que se están sustituyendo por el teléfono. Entonces, si me preguntan acerca de la tablet, porque de hecho ya hay una aplicación para que los niños puedan leer o nosotros como adultos que podamos leer en una tablet, yo les diría, por favor, papás, busquen libros, intercambien libros, saquen copias, no es lo que yo les diría, pero necesitamos algo físico donde nos desconectemos de las pantallas. Hoy en día los niños ya no están jugando y yo les digo en la consulta cuando los papás hablamos de responsabilidades, yo les digo, papás, busquen la manera de acomodar cuando reestructuren su rutina en casa que el juego lúdico de un niño, tal cual como lo hace un niño, sea obligatorio en casa. Vamos a decirlo de una manera pues no tan grata, que sea obligatorio. Y los niños de verdad es que estoy aburrido, tirados en el suelo, qué horrible, ya me cansé, ya me quiero ir. Qué bueno que te aburres. De hecho, ese del aburrimiento no estoy segura si es el tema que sigue la siguiente semana porque no se los he subido, pero ya tengo los temas listos todos hasta junio y hay un tema que es vamos a invitar a los niños al aburrimiento. El aburrimiento es bueno. Entonces, el equilibrio que tú puedes hacer entre la pantalla
yo te decía, vamos rescatando estos hábitos. Los niños tienen que jugar como lo hacíamos nosotros en los noventas. Trepar a los árboles, llenarse de tierra. Cuando llueve, pues sácalos un ratito a que se mojen, que brinquen en los charcos, que rieguen plantas, que se asombren con los caracoles de las plantas. Sácalos al sol para que se maravillen sobre las mariposas, que exploren los bichitos como lo hacíamos nosotros en la infancia. Mételos a la cocina para que ellos puedan participar en preparar alimentos. Necesitamos otra vez rescatar esta parte. Entonces, esa es la parte de equilibrar cuando los niños juegan, cuando los niños leen. Por supuesto, cuando hacen ejercicio físico. No saben en consulta los papás, casi todas las consultas, independientemente de la razón de consulta, es ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a quitarle el aparato que no esté tanto tiempo, si hablamos de adolescentes, pero que haga una actividad física? Porque ya estamos de manera, yo te decía, muy sedentarios, donde yo te decía que ya la vértebra se está modificando, los dedos se están modificando también por la postura que hacemos, esto de los ojos también, que hay un momento del día donde ya está irritable, cansada la vista, etcétera, por el uso de los aparatos. Sedentario también, pues más aislados, menos vocabulario, completamente en otro mundo que no existe, etcétera. Esta necesidad, por ejemplo, para las jovencitas, cuando de repente no sé, en los videos que yo he visto, abres un cajón y hay 1000 labiales, abres otro cajón y hay 1000 monederos y esta necesidad otra vez de consumir. Y necesitamos parar y necesitamos traer al mundo real a los niños otra vez para hacer el equilibrio. Por eso cuando yo les hablaba de desconectar a los niños, de dosificar, perdón, que es dale 30 minutos, lo apagas, te metes a bañar, lo apagas, hay que sentarnos a comer y después ves el aparato y lo apagas. Esta parte de dosificar y cada vez que el aparato se apaga estamos trayendo al niño al mundo real, adaptarse y conectarse otra vez con el mundo real, a diferencia de que tu hijo se pueda perder por 2, 3 horas corridas en fin de semana, en vacaciones, donde cuando ya apagas el teléfono, no me dejarás mentir, sí o no, los niños están súper irritables. Entonces, dosificar ayuda muchísimo. El equilibrio es traer, rescatar otra vez esta parte cuando nosotros éramos niños, otra vez, no te vayas muy lejos en casa, déjalo que se moje en el patio, cuando se va a meter a bañar, métele una cubeta con agua y con juguetes que juegue un rato, eh, ofrécele material de recorte, a disfraces, etcétera, para pintar, salgan y pinten el patio con gises. El otro día a mi hijo, yo le platicaba que cuando éramos niñas, pues nos gustaba tocar el timbre y pues echarnos a correr. Y ahí donde yo trabajo es un edificio de 5 pisos. Y a mi hijo se le hacía muy divertido tocar las puertas y salir corriendo y yo corría detrás de él. Entonces, cuando lo voy a recoger también, que está cerca de mi trabajo, también tocamos timbres y ahí vamos corriendo. A eso me refiero. Es esta parte infantil que yo veo en los niños que de repente, ay, sí se está perdiendo. Y ya ni hablar de la sobreestimulación de las cosas inapropiadas que ven los niños y que pudieran llegar a ser también por el uso de pantallas, ¿ok? Otro también es que cuando tú le has asignado una pantalla a tu hijo donde bro, se lo permites, ya sea así la televisión también, paréntesis, las televisiones inteligentes de los últimos tiempos se pueden bajar muchas aplicaciones en las pantallas, en las televisiones. De hecho, tú puedes abrir Amazon en tu pantalla de la televisión y puedes comprar también desde tu pantalla. También puedes ver YouTube, también puedes googlear también en la pantalla y a veces los niños por ahí se meten y pueden navegar en Internet. Y tú pensando que a lo mejor en el teléfono, en la tablet, tienes restringido la búsqueda en estas plataformas para buscar información en los buscadores, vamos, pero muchas veces la televisión ya la trae integrada y no te has dado cuenta. Te lo voy a dejar de tarea. Y yo te decía que el siguiente punto de la herramienta es que cuando tú le asignas el teléfono a tu hijo, no se lo puedes dar así de la nada y que tenga libre uso, no, tienes que informarle a tu hijo. Con informar me refiero a, eso incluye las reglas, los límites, lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que sí se puede ver, lo que no se puede ver, cómo se puede comunicar con las otras personas, el uso adecuado del aparato. Y el informar es también que tu hijo se entere de todos los peligros que hay del otro lado de la pantalla. Yo le digo a mis 2 hijos, tú puedes estar platicando con una persona y tú puedes jurar que es un niño o para mi hija que es un adolescente, pero muchas veces no es así. A veces hay depredadores adultos que tienen malas intenciones y que van en búsqueda y tú pensando que es otro adolescente o un niño y no siempre es así y tienen malas intenciones. Y ahora que mi hija pues ya tiene 14 años entiende muchas cosas, pero mi hijo pequeño, antes cuando estaba más pequeño es, pero ¿por qué lo hace?
pero ¿qué es lo que hacen? Y a veces cuando yo, mi hijo más pequeño, yo le decía, pues a veces te pueden pedir fotografías, pues que te quites tu ropa, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? O sea, ¿quién querría quitarse? Y no te lo digo yo, o sea, yo he visto en consulta y he escuchado a otras mamás que lo han contado y es real. Entonces, por eso es importante que no platiques cosas privadas de tu casa. O sea, aquí en la familia nosotros compartimos aquí en familia, pero hay cosas que no se comparten afuera. Entonces, menos en internet, dónde vives, en qué escuela vas, información que te pregunten, o sea, no la tienes que dar, no, no está bien. ¿Pero por qué? No está bien, me explico, hay que informar a nuestros niños y los adolescentes lo que pudiera haber detrás, otra vez de acuerdo a la edad que tiene tu hijo, y conforme vaya creciendo, pues la responsabilidad va a ser mayor para tu hijo de tener este aparato, de darle un buen uso, pero también la información que le puedes dar la necesita. ¿Ok? Y eso incluye la privacidad, los peligros y por supuesto las consecuencias incluso de no hacer un buen uso del aparato por parte de tu hijo, porque muchas veces pensamos también aquí que el peligro está afuera y tú estás cuidando a tu hijo del peligro que hay afuera, pero a veces no pensamos como mamás también que a veces nuestros hijos pueden hacer mal uso del aparato y que a veces ellos están informados y saben las consecuencias, pero a veces como son adolescentes o se sintieron presionados también, a veces hacen lo contrario y a veces es tu hijo a lo mejor quien hace algo que no es correcto. Pues aquí ya hablando de adolescentes es tú ya tomas decisiones y asumes tus consecuencias. Eso también es importante que lo platiquemos con nuestros hijos, ¿ok? Y también es importante que cuando tus hijos ya están grandes, otra herramienta es que platiques con él, así como lo informaste de los peligros y de las cosas que podrían suceder detrás de la pantalla. Explícale a tu hijo cuando ya es adolescente o también cuando es niño, ¿para qué le das el aparato? ¿Por qué se lo prestas? Por ejemplo, en el caso de los niños se lo presto para que veas videos chistosos, para que veas un ratito a lo mejor YouTube, para que puedas ver películas, a lo mejor, por ejemplo, aquí en Tijuana, que es para nosotros pues bastante común, es parte de nuestra cultura, hacer fila para cruzar a Estados Unidos y a veces las filas son un tanto largas. Ahí yo le digo a mis hijos, carguen sus teléfonos con batería y ahí pues si tienen permiso de ver el aparato, claro, otra vez pongo las reglas, que es lo que sí pueden hacer. Llevan también juguetes, a veces también llevamos comida, etcétera, y pues habrá que esperar. Y en vacaciones o cuando es diciembre, por ejemplo, las filas están imposibles para cruzar de aquí para allá como de allá para acá. Entonces ahí otra vez lo dejo a tu criterio cómo lo puedes manejar, pero explícale para qué se lo das, o sea, para qué se lo vas a prestar, cómo lo va a usar. Y cuando son adolescentes o conforme van creciendo, explícale también, o sea, ya en el caso, por ejemplo, hablamos de una jovencita de 15 años, un jovencito de 17, pues estás obligado a contestarme el teléfono, no importa si a veces yo te caigo mal o a veces no quieres contestarme, o si la fiesta está muy buena o si no te quieres ir, me tienes que contestar. ¿Por qué? Porque ya hablé con él sobre los peligros, lo que yo interpreto cuando no me contesta. La batería tiene que estar tu teléfono cargado. El mensaje que yo te respondo, tú me lo tienes que responder donde quiera que estés. Ya hemos hablado también de la palabra clave que le das a tu hijo para que tu hijo cuando te habla te diga que está en peligro o que necesita que lo recojas. Yo le digo a mi hija a veces también, pues ya ahora que ya está más grande, el otro día invitó a una amiguita y estuve yo con ellas en el centro comercial, pero yo les decía, pueden andar solas, pero déjame tu ubicación en tiempo real. Y por supuesto que no era como que estábamos de extremo a extremo, ya estaba en una tienda, a lo mejor yo estaba en una tienda enfrente. Y cuando ya yo veía que se movían, entonces yo me movía detrás de ellas y me metía yo a otra tienda, o a lo mejor en la tienda, pero en otro punto. Me explico, para ya empezarla como a irla soltando y empezar a usar el aparato de manera adecuada. O sea, explícale a tu hijo el uso del aparato ahora que ya está más grande, conforme vaya creciendo, las razones por las que le das el aparato a tu hijo y que así como hay derechos, siempre hay obligaciones o responsabilidades que se tienen que cumplir, nos guste o no. ¿Ok? Otro también es que yo te decía, pongas la manera de equilibrar es el uso de las pantallas con las responsabilidades de las que yo te platicaba, recoger sus zapatos, su ropa, bañarse, hacer su tarea, etcétera. Esa es la parte de hacer el equilibrio. Por supuesto, junto con las responsabilidades, no dejes fuera los hobbies o clases extracurriculares. Por ejemplo, si tu hija va a ballet, que cumpla con el ballet. Y yo aquí te diría teléfonos incluso en el trayecto de la escuela a la casa, no, de la escuela a la casa, tampoco, de a lo mejor vamos a la casa, comemos y luego te llevo al ballet en el camino porque está muy aburrido, yo te diría que tampoco, porque ese podría ser un tiempo de calidad para que platiques con tu hija, incluso para que pueda dormir, a lo mejor, no lo sé,
cualquier situación, pero a veces si tú le prestas el aparato podría hacerse un hábito. Aquí la indicación otra vez sería que a lo mejor el aparato sí se puede usar, así es realmente como yo lo manejo con mis hijos, el aparato se puede usar cuando cruzamos porque las filas son largas. Pero cuando salimos de la escuela, el teléfono no te lo puedo prestar porque necesitas llegar a casa, hacer responsabilidades, tareas, etcétera. Y después de hacer tus pendientes, o tus deberes, como dice mi hijo el pequeño, se puede usar el aparato. Entonces el aparato no se puede tener el descontrol de usarlo a deshoras. Ponle una rutina, así como pones la rutina para levantarse, a qué hora se va a bañar, a qué hora va a comer, a qué hora debe ser la tarea, a qué hora es la clase de fútbol en la tarde, a qué hora tiene el aparato dentro de la rutina. ¿Ok? Junto con esto, pon las reglas, los horarios, rutinas, o sea, acomódalo dentro, pon los límites. Los límites son en las mañanas no se puede ver, en las tardes antes de ir a dormir tampoco se puede ver. Yo te diría que el teléfono lo pueda ver o la pantalla la pueda ver después de hacer la tarea, de hacer esas cosas que tú consideras que te conflictúan. Si a tu hijo no le gusta meterse a bañar, entonces acomódale primero meterse a bañar y después el aparato. Si a tu hijo no le gusta hacer la tarea, y mi recomendación sería que de las responsabilidades que yo considero más importantes después de ir a la escuela es hacer tarea, hacer sus deberes en casa, lo que tú consideres bañarse, recoger el cuarto, alimentar a sus mascotas, etcétera, hacer la tarea, por supuesto, e ir a sus clases extras. Y después el tiempo que queda, ahora sí préstaselo para que pueda distraerse un ratito. ¿Ok? Pero sí tienes que ser muy acomodando los tiempos dentro de tu rutina y ponle horarios, por supuesto, los no negociables en la mañana, por ejemplo, no, la hora de la comida tampoco, y reglas, o sea, reglas también del uso del aparato, o sea, ¿para qué funciona el aparato? A lo mejor si te lo voy a prestar para que veas videos, está bien, yo te diría que un niño de 5 años no tiene por qué tener WhatsApp, no tendría por qué tener redes tampoco, si tu hijo ya tiene redes, explícale cómo se usan las redes, lo que sí debe hacer y lo que no debe ser, qué es lo que puede publicar, qué es lo que no puede publicar, etcétera. Y a eso me refiero con los límites, ¿ok? Otra estrategia también que funciona mucho es que tú como adulto no puedes pedir lo que no eres capaz de dar. Es decir, tenemos que modelar. Yo no le puedo pedir a mi hijo que no esté pegado al aparato si yo estoy pegada al aparato. Yo no le puedo decir a mi hijo no nos dormimos con el teléfono prendido cuando tú tienes el teléfono en la mano. No le puedo decir que me ponga atención cuando tú tienes el teléfono en la mano. ¿Ok? En mis tiempos, mi papá solía abrir el periódico a la hora de la comida. Hoy en día todos estamos con el aparato aquí y no me dejarán mentir cuando salimos a comer con alguien, porque yo lo he visto en las reuniones, de repente cuando me reúno con personas, el teléfono, o sea, traen su bolsa, sus llaves y todo dentro de la bolsa o las carteras en los bolsillos, pero el teléfono en la mano y el teléfono lo tienen aquí a un lado. Y la verdad es que es de muy mala educación tener el teléfono sobre la mesa cuando tú estás platicando con alguien y lo estás levantando para ver. Y aunque no lo levantaras para ver, a mí me parece de manera particular tener el teléfono aquí, a menos que esperes una llamada, a menos que sepas que te van a llamar de la casa de tus hijos, a menos una llamada a lo mejor aquí, y aún así yo te diría, si te van a llamar en 30 minutos, tú lo guardas y lo sacas en 30 minutos. A esa parte me refiero. O sea, no puedes pedirle a tu hijo algo de lo que tú no eres capaz de dar. Entonces empecemos modelando. Esas reglas que tú le pones a tu hijo, tú entra en las reglas. Si tú le dijiste que nada de televisión por la mañana, yo te diría, papá, no veas televisión por la mañana. Es más, que las noticias los niños no deberían de verlas, porque son noticias catastróficas que los niños sobrepiensan y que luego tienen pesadillas y en la noche no pueden dormir. ¿Ok? Ve las noticias en otro horario donde tu hijo no esté. O a lo mejor incluso aquí algo que hacemos en casa también es que cuando mi hijo ve el aparato, es el tiempo de ver el aparato. Y a veces él está sentado a un lado de mí, yo también. Él ve sus videos, yo también veo mis videos. Y ese es un buen tiempo de calidad. El permiso que le estás dando, de paso estás supervisando también el control parental, etcétera. Pero aquí es cuestión otra vez de encontrarle como un acomodo al aparato de una manera responsable, ¿ok? Otro también, por supuesto, es el uso del control parental. El control parental no son más que aplicaciones de las que tú puedes bajar, algunas son gratuitas. De hecho, si tú tienes, por ejemplo, Samsung, puedes bajar el Family Link, así se llama tal cual, búscalo en la tienda, es que me confundo la App Store con la otra, no recuerdo cómo se llama, la Play Store, le pones, se me fue la palabra, la que les había dicho, esa es con el Samsung funciona muy bien. El Huawei me parece que esa Family Link se llama. El Huawei, yo llegué a bajar Family Link en Huawei
Y Huawei era como, no sé qué estás hablando, no existes, y como que no acomodaba. Seguramente Huawei ahora ya con los modelos recientes probablemente tenga un control parental mucho más eh, amable. Muchos teléfonos ya ahorita de los nuevos tienen control parental, porque de hecho cuando tú el teléfono lo reseteas, yo te platicaba que cuando se lo vas a pasar al más pequeño, yo te diría, lleva el teléfono y resetéalo. De hecho, tú lo puedes restablecer como de fábrica, como por primera vez, y con automático se va a limpiar. Cuando lo abras, te va a preguntar si es para un niño o es para un adulto. Tú dile que es para un niño. Puedes, acuérdate de bajar la cuenta en control parental para un niño y con esto vinculas todas las cuentas y en automático el teléfono se va a dar cuenta que lo va a tener un niño de 5 años. Te metes otra vez a... De hecho, yo te decía, Family Link para Samsung. eh, en Apple, si tú tienes teléfono Apple y tienes un iPad, en automático, no necesitas una aplicación extra porque desde tu teléfono lo puedes conectar. Y otra vez, lo único que necesitas nada más es que abras una cuenta, que esa cuenta la abras en la iPad de tu hijo o en el teléfono de tu hijo, y desde tu teléfono puedes, ahí tú le pones, no sé, por ejemplo, a mí me aparece que incluso los juegos, que mis hijos no pueden bajar nada de las aplicaciones, en el App Store no pueden comprar ni pedir nada. Si ellos quieren bajar algo, yo lo tengo que autorizar. Tú pones una clave, incluso si tu hijo está con la abuelita ya, no sé, a 5 kilómetros, te manda una invitación y tú le puedes rechazar o la puedes dar si la acepto, y yo reviso cuáles son las aplicaciones que mis hijos están bajando. Tú le puedes poner a qué hora se prende el aparato, a qué hora se apaga también. De hecho, también ahí te pregunta, ¿quieres que le avise a tu hijo 1 minuto o 5 minutos antes que se va a apagar? El teléfono les avisa y en automático el teléfono se apaga. De mi hijo no quiere recoger juguetes, en ese momento yo le apago el teléfono y se bloquea. ¿Ok? A eso me refiero, ese es el control parental. O sea, aquí hay un control, y junto con ese control parental también es que como el teléfono en teoría no es de tu hijo, o aunque tú le hayas asignado un regalo y se lo trajo Santa, se lo regaló la abuelita, etcétera, el teléfono no es de él, es tu responsabilidad. Está tu nombre, y de hecho aquí en México ahorita tenemos el pendiente que todos los teléfonos se tienen que registrar a nuestro nombre, o sea, tenemos que poner los datos, etcétera. Y creo que también, de hecho esto no es de ahorita, o sea, ya hace tiempo lo dabas de alta con tu CURP, etcétera. Y te hablan de líneas, etcétera. O sea, todo esto lo tienes que hacerte responsable del uso de los niños. Entonces, junto con el control parental otra vez, el teléfono es tuyo, el teléfono, yo les diría que el teléfono debe de tener contraseña. Yo entiendo que cuando están adolescentes ya la contraseña no funciona, pero aún así sigue manejando el control parental para que tú sigas viendo incluso en el historial, incluso de la PC, de la laptop, de dónde estuvo navegando, porque insisto, puede apagar un celular, se puede mover a la televisión, puede apagar el celular, pero se puede ir a la laptop o a la PC para ir a navegar un rato y ahí se vuelve a conectar, y esto no funciona así. Es el tiempo de apagar aparatos, tiempo de apagar aparatos. Mi recomendación sería que las computadoras no deberían estar en las habitaciones de los niños. Yo sé que hay familias que hay televisión en todas partes, televisión en la sala, televisión en otra habitación, televisión en el cuarto del hijo, televisión en el cuarto de los papás. Yo aquí les diría, no debería de haber televisiones en las habitaciones de los niños, punto. Si tú decidiste ponerle una pantalla, entonces yo te diría que el control se queda en la habitación de mamá, los teléfonos se cargan de hecho en la habitación de mamá, y que cada cierto tiempo papás tienen que estar ¿cómo se le llama? Recoges el teléfono y lo revisas. Ay, se me fue el teléfono, la palabra que usas para estar revisando el teléfono, ¿ok? Lo revisas, te metes, métete en las aplicaciones, porque de hecho tengo entendido que hay aplicaciones que tú bajas, pero que les puedes poner otra careta. Por ejemplo, en la escuela donde estaba mi hija, los adolescentes bajaban no recuerdo qué aplicación era, pero la tapaban con una carátula de calculadora. Entonces, cuando tú veías las aplicaciones, pues tú veías una calculadora, veías dos, tres calculadoras, y pues pensabas que estaba como duplicada, y no, si tú le picas va a haber como algo detrás, o sea, una aplicación que está como disfrazada con una careta que no es. Entonces, los teléfonos se revisan.
revisas fotografías, revisas incluso en la papelera qué fue lo que se eliminó, métete los mensajes también, pues si tienes tiempo, métete a revisar qué es lo que hay también. Otra es para que entres en el mundo de tu hijo y para que puedas hablar con tu hijo en las eliminadas, o sea, métete en todo para indagar en tu hijo, pues, dónde lo está usando. ¿Ok? Si tú le vas a dar un teléfono a tu hijo también, como ya lo informaste, platicaste consecuencias, para qué se usa, lo informaste, etcétera, hagan también compromisos. O sea, el compromiso es que pues no vas a bajar calificaciones, no vas a hacer más mal uso del aparato, no es para bullear a las otras personas, es para que me contestes, haz compromisos y de esos compromisos pues que se queden pegados en un lugar público, en el refri, en un lugar donde se puedan ver y que donde los dos se hagan responsables. Por supuesto, también debe haber consecuencias. Esas consecuencias son que si no se hace uso del aparato adecuado, pues el aparato se va a recoger. Y a lo mejor se va a recoger por 1, 2, 3 días. Algo que por favor no hagas, papá, porque ahí es donde empieza, donde los papás después dicen que los hijos agarran la medida y no es que los papás de repente se desbordan y pierden el control. Es que si tu hijo hizo algo con el aparato, no, llamémosle no muy lejos, no recogió sus juguetes porque decidió estar sentado viendo el aparato. Yo aquí te diría, recógele el aparato y a veces los papás suelen decir, es que te voy a castigar durante un mes. Y después de los papás cuando se relajan dicen, híjole, sí exageré, ¿verdad? Sí, sí exageraste, porque en un mundo real, pues ni tú aguantas 2, 3 días. Ahora, un hijo, si tú en dado caso le puedes quitar el teléfono, sí le puedes quitar, me decía un papá. ¿Y qué va a pasar, Mónica? Pues que va a estar en estado de abstinencia, pues quizá a lo mejor 3 días, los pequeños, los grandes, a lo mejor una semana, pero va a estar bien, ¿ok? No, no le va a pasar nada, porque realmente sobrevivimos sin el aparato, pero aquí es cuestión de nosotros cómo estamos ordenados y conectados con el mundo real. ¿Me explico? Entonces, es importante otra vez que hagamos compromisos del uso del aparato. Si no lo puedes hacer bien, entonces te lo voy a recoger. Aquí sería, pues a lo mejor te lo voy a castigar el teléfono hoy y mañana, se va a recoger, no lo vas a poder ver y pues vas a seguir haciendo tu rutina normal y vamos a ver cómo te comportas de aquí, te lo vuelvo a dar a lo mejor en 2 días, vuelves otra vez a caer en esta misma situación, te lo vuelvo otra vez a recoger. El teléfono se confisca, era la palabra que no encontraba, se confisca y entonces se empieza a revisar. Los niños no deberían de dormirse con el aparato prendido también. No sé, de repente pasaba con mi hija que ya a veces se iba a dormir con el Spotify prendido y a veces cuando yo entraba a revisar que las luces estuvieran apagadas, cortinas cerradas, etcétera, me daba cuenta que el Spotify se quedaba prendido. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bloquear el Spotify a una cierta hora y eso lo puedes hacer con el control parental. ¿Ok? Y ya para terminar, la comunicación es bien importante. No le puedes dar un teléfono a tu hijo y completamente aislarte. ¿Ok? Temas que tu hijo necesite saber, siéntate a platicarlo con ellos, porque no le puedes dar un teléfono y que tu hijo se informe allá. Y eso suele pasar en consulta de temas que los papás no nos gusta hablar, que sentimos que no es importante o que sentimos que va muy a prisa y de repente los niños por buscar información se meten en lugares donde no deben o escuchan a alguien que no debe y pueden buscar al compañerito y le preguntar y de repente sale en conversación y tu hijo pues ya sabe cómo te pones, prefiere mejor buscar y eso le sale otra información y entonces es cuento de nunca terminar. Entonces mejor acércate a tu hijo y dile cada vez que tú necesites algo, una pregunta, que alguien te diga algo, que tengas duda, ven y pregúntamelo, no lo busques en internet. También es importante que dentro de la información que tú le des a tu hijo, le hagas saber que todo lo que hay en internet no siempre es real. Yo le explico a los niños, hay películas que están hechas de fantasía y que lo hacen para divertirnos. Hay otras películas que a lo mejor sí están basadas en hechos reales, pero no todo es real. O sea, esas personas que están ahí son actores, así como yo soy psicóloga, tu papá es dentista, tu papá es abogado, bueno, su profesión de esta persona es ser actor, actriz y en eso trabaja, pero es una persona, es un ser humano, pero no ese mundo no existe. Dos, muchas personas hacen videos, pues sí tienen malas intenciones. Aquí es tú platícale lo que hay detrás de esa pantalla. Entonces, a veces, por ejemplo, eh, esto de la no por en los adolescentes, a veces se van ellos con la idea de que el amor así es, o este ritmo en la adolescencia así es, necesitas platicar con tu hijo para que tu hijo no vaya y busque esa información allá en lugar de que la busque en casa contigo. Y ya para cerrar, les voy a decir que el teléfono no debería de ser una niñera. Y aquí lo voy a dejar a tu criterio. Los dispositivos, las pantallas no deberían de ser niñeras porque se supone que nosotros debemos estar con nuestros hijos, o sea, ahí acompañándolos, viéndolos, revisándoles qué es lo que ven, autorizando o no, acompañándoles, escuchándolos, platicando sobre su, etcétera.
A veces nos pasa como mamás que a lo mejor dices, no me he bañado en 2 días y le voy a dar el teléfono a mi hijo y entonces yo sé que mientras esté pegado o viendo la caricatura sé que no se va a mover y me voy a dar un baño rapidito, te lo dejo a tu criterio. Hay mamás que yo sé que son mamás que están solas, que solamente son ellas y su hijo, mamás autónomas, mamás solteras, y que dicen yo no tengo un apoyo. Y a veces sí me valgo del teléfono para que mi hijo lo pueda usar mientras yo me meto a bañar, mientras yo hago esto rapidito. Yo aquí te diría, lo dejo a tu criterio, nada más revisa que este rapidito no se convierta en 2, 3 horas corridas, porque después quitarlo va a ser muy complicado. Y de repente a veces en los adolescentes, y a veces nos pasa también a las mamás, que a veces por mucho que tú informes a tu hijo, que le digas lo que está bien, lo que está mal, que tú confíes en él, a veces los adolescentes por impulso pueden hacer cosas que pues son metidas de pata, donde a veces ya hay asuntos legales, el ciberbullying, etcétera, de las que a veces ellos les ganó el impulso, a veces sabían lo que hacían, pero los llevó la emoción. Y eso ya es un asunto del que a veces los adultos ya sí nos implica a nosotros de manera ya legal. Estoy exagerando en una situación más complicada. Entonces, si tú vas a usar tu hijo en momentos donde es necesario que tú hagas otras cosas, como meterte a bañar, por ejemplo, está bien. A veces a mí me pasa también como mamá, digo, ya últimamente no lo hago, pero cuando mis hijos estaban más pequeños, que creo que es ahí donde estaban más dependientes, nos pasa que a veces nos encerrábamos en el baño para poder respirar. Y a veces yo era cuando mi hijo estaba ocupado, de repente a veces era este momento donde yo necesito para pensar en ese momento. Y a veces van nuestros niños y nos tocan, ¿ok? Y está bien. Yo no, aquí, insisto, este no es un espacio para juzgar. Yo te comparto lo que veo en la consulta, te comparto lo que a mí me pasa como mamá, lo que veo con otras mamás y te doy herramientas para que tú las puedas resolver. En este espacio no se juzga a nadie. Aquí nada más es los aparatos, creo que ya de repente cuando yo escucho a los papás que es que los niños no deberían de tener aparato, no deberían de tener aparato. Eso es totalmente cierto. Pero pues los niños usan el aparato, al menos mi hijo, hay que investigar las tareas. O sea, de repente a mi hijo antes le dejaban recortes en las revistas ya ni siquiera existen. Y lo que hacemos nosotros cuando a mis hijos le piden recortes es yo busco en una pantalla, lo calcamos en una hoja a través de la pantalla, lo recortamos y él lo colorea y lo pega. Y usamos el aparato. De repente hay cosas que yo como mamá no sé, no conozco porque están muy actualizadas y me acerco al aparato. A veces mi hijo el otro día quería hablar sobre los ajolotes y la verdad es que yo no tengo mucho conocimiento de los ajolotes y le puse un video de unos 5 minutos y quedó claro. Cuando yo les hablo mucho de la recomendación del libro de las niñas rebeldes, mi recomendación es lean estos libros de las niñas rebeldes porque vienen biografías muy chiquitas y yo les digo a los papás, si por ejemplo porque eso yo lo hacía con mis 2 hijos para otra vez conectarlos a un mundo real, porque las mujeres de las niñas rebeldes son historias reales, entonces nos íbamos al Google, buscábamos la fotografía y nos íbamos al YouTube a buscar si de repente había, no sé, una orquesta, una patinadora, una nadadora, etcétera, y buscábamos videos en YouTube y eso retroalimentaba más el conocimiento que estamos adquiriendo de los libros. Entonces, al final de cuentas, los aparatos, incluso ya para las recetas, yo he visto recetarios en las librerías, pero creo que la gente, no dudo que los use para leerlos y para verlos y para regresar otra vez, como dirían, pues mi hija la mayor al vintage. Pero ya creo que los libros se usan más como una decoración, porque ahora en TikTok yo he sacado muchas recetas. Entonces, no estemos peleados con la tecnología, no estemos peleados con el teléfono, porque a lo mejor para nosotros como adultos nos causa conflicto, pero la realidad es que a nuestros hijos la tecnología ya los alcanzó y eso no se los podemos prohibir. En las universidades ya están metiendo dentro de las licenciaturas que hablan de informática, ya están agregando mucho la inteligencia artificial. De hecho, un creador de contenido, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero a mí me encanta verlo. No recuerdo cómo se llama, a lo mejor tú lo has visto, yo los he visto en YouTube, es un chico que a por ejemplo, él llega a las universidades porque lo aplica en la Ciudad de México, él llega, por ejemplo, no sé, al Politécnico,
o llega de repente a la UNAM y se pone afuera de la UNAM tipo 4 o 5 de la mañana y entrevista a los jóvenes universitarios y les pregunta de dónde vienes, cuánto tiempo te haces de transporte, qué estás estudiando, cuánto te tardas, etcétera. Y al final de la entrevista, que dura poquito tiempo, dice, te voy a ayudar con 500 pesos para tus pasajes, ¿te sirve? Y los niños, wow, no, a veces les da un poquito más. Y la verdad es algo que a mí me emociona y les pregunta, a todos los jóvenes que entrevista les pregunta qué estás estudiando. Y muchos de ellos están estudiando ya ingenierías y eso está incluida la inteligencia artificial. Y de hecho, ahora yo lo he visto mucho la inteligencia artificial, que ese sería otro muy buen punto que platicaras con tu hijo sobre esta aplicación famosa, que yo a mi hija hasta ahorita, la de 14 años, no le he permitido bajarla y le expliqué por qué, porque ya ha habido situaciones donde los jóvenes están sustituyendo el psicólogo y hablan con él, con esta máquina, y esta máquina ya ha dejado morir a algunas personas y cuando le han preguntado después, él ha dicho es que yo no estoy hecho pues para salvarle la vida, yo no estoy hecho para hablar sobre, o sea, se excusa, me explico, hay otras cosas donde sí te puedo ayudar, pero, o sea, todo esto también tiene sus límites. Y hoy justamente hablamos sobre límites, cómo sí y cómo no. ¿Ok? Así que voy a estar viendo sus comentarios porque ya dije que me están poniendo mucho comentario, pero aquí de repente en la aplicación, aquí en la pantalla, no me aparece todo lo que ustedes me escriben y quiero poder leer y contestar todo lo que me escriben. Me voy a acercar la pantalla de este lado para poder leerlos mejor. Ok, vamos a ver. Dice Alvarado, saludos desde Veracruz. Bienvenida por acá. Marisela dice, gracias, me estás ayudando mucho a saber cómo dosificar el tiempo de pantalla. Bienvenida. Kenia Bautista nos está viendo desde Kansas. Alma Rodríguez dice, gracias por sus consejos. También nos dice, mi hijo tiene 9 años, quiere un celular, pero le digo que hasta que vaya a la secundaria se lo daría. Solo le presto el mío después de hacer la tarea. Súper bien, Alma, lo estás haciendo muy bien. Era donde yo les decía, traten de estirar, traten de evitar lo más que se pueda el uso de los aparatos. Yo sé que ya en la secundaria, de hecho, yo también en la secundaria a mi hija le dimos, a ella le dimos, de hecho le dimos un iPad que al papá le regalaron hace mucho tiempo. De hecho, el iPad pues se descompuso porque no lo actualizamos, porque no lo usábamos. En algún momento le dimos un teléfono también para que viera pues que jugara, por ejemplo, en la pandemia, que fue el uso del aparato y todo eso que teníamos que hacerlo, le compramos tablet también y eso. Y ya en la secundaria ya le dimos un teléfono de manera muy formal porque, dadas las circunstancias en cómo la recogía yo a la salida, porque es una escuela que abren la puerta y los dejan ya salir porque pues ya son grandes, era donde me preocupaba. Yo decía, ¿cómo me voy a comunicar contigo para que salgas? Fue como ya nos sentamos, hicimos pues como un contrato, compromisos y todo, para hacer la responsabilidad de ambas partes. Y aún así, tengo todavía situaciones con mi hija porque pues no siempre hace buen uso del aparato otra vez, pero es ahí estando con ellos, hacerles saber que el aparato es responsabilidad de ambos y que tienen que hacer buen uso. Y yo les diría muy bien, Alma, que lo vayan espaciando, lo vayan dejando, lo vayan estirando lo más que se pueda. Alma Jiménez dice, me encanta su contenido, nos ayuda mucho a los que tenemos dudas en ciertos temas para la crianza. Alma, muchas gracias, bienvenida. Daniel Mata dice, mi hijo tiene 10 años y me lo describes a comparación de sus compañeros. Él no tiene celular propio, no le prestamos en casa, no tenemos internet. Él juega en el patio explorando bichos, caracoles, tierra y estoy muy feliz que sea así. Te felicito, Daniel. Es que hay niños que existen, o sea, en consulta existen, llegan y de verdad es que, o sea, traten de evitar lo más que puedan. Y la verdad es que los niños cuando salen al mundo se divierten, o sea, si se dan cuenta cuando le dan el aparato a los niños casi no quieren salir ya al mundo, casi no quieren socializar, pero cuando exploran el mundo es en donde estaba. Entonces hay que invitarlos un poco más. Digo, por ejemplo, aquí en mi ciudad ahorita es invierno, se supone, pero está haciendo calorcito. Estamos cerca de la playa, tenemos la verdad es que lugares naturales, porque ese va a ser otro tema también. Ya se los voy a estar poniendo en estos días, les voy a subir todo el contenido que tenemos pendiente, pero hay un tema donde yo les invito a que los niños tienen que estar en la naturaleza y todos los beneficios y las experiencias que los niños tenemos que acercar a los niños a la naturaleza. Bienvenido, Daniel. Alma
dice, si es verdad, en mi hogar es ley a la hora de comer, cero dispositivos, platicamos, interactuamos y nos reímos y pasamos tiempo muy a gusto. Muy bien, Alma, te felicito. Mi mamá, mami, que me está viendo mi mamá. La amo a mi mamá porque comparte mi contenido. María Belén dice, justamente el día domingo, tras peleas, discusiones entre mis hijos de 10 y 7 años por usar el teléfono me imagino que está en la pieza de mi hija de 10 años, decidí retirar la tele y llevarlo a la sala y poner límite en horario de uso para ambos, al igual de la computadora, está en la sala, muy bien. A mí en lo personal me genera rechazos las pantallas para los niños, que los altera, los aburre, les genera adicción, pero hoy en día es un cuesta arriba quitarles por completo si pudiera la mayoría de los niños, definitivamente. O sea, yo como mamá, si me preguntas, o sea, yo también, o sea, preferiría que mis hijos estuvieran pues como nosotros lo hacíamos, ¿no? Aburridos, y que ni siquiera aburridos, porque pues era cuando nos cortábamos en fleco, nos cortábamos el cabello, o sea, aprendimos a hacer muchas cosas porque pues interactuábamos más con el mundo real. Y digo interactuábamos más con el mundo real porque sí considero que los niños cuando usan el aparato salen del mundo real para conectarse con un mundo de fantasía. El problema es conectarse al mundo real, esa es la historia. Entonces, si me preguntas como mamá, por supuesto que ningún niño debería de tener el teléfono, pero como también como mamá, como psicóloga, o sea, es imposible quitarles, insisto, les decía ahorita sobre la inteligencia artificial porque de hecho ya hay, como les están metiendo a la licenciatura y eso ya es el futuro. Yo ahorita, yo pinto, yo se los he platicado, no soy un artista, pero me gusta pintar, ese es uno de mis hobbies. Y muchos de los artistas, pues claro que dieron grito al cielo porque la inteligencia artificial al parecer sustituía, como lo veíamos en algún momento Internet con los libros, en algún momento Internet eh, 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 por ejemplo, pues ahora ya es mucho más sencillo buscar, comprar un boleto, conocer el mundo, etcétera. O sea, no es tan malo. Aquí el punto es mediar, equilibrar, que fue justamente el punto del día de hoy, poder conocer herramientas para equilibrar el uso de los aparatos. Daniel dice, es que sí he visto que ya ni leen, todo es copiar y pegar, así tal cual. De hecho, por ejemplo, pasó con una de las niñas que tengo en consulta en la secundaria, que ella tenía conflicto con la raíz cuadrada y resulta que la raíz cuadrada fue bien extraño porque me platicaba la mamá que en la escuela les enseñaron el proceso de la raíz cuadrada y la niña estaba muy confusa en el proceso, entonces la mamá le pagó clases a la niña por fuera con una maestra particular y cuando la maestra le explicaba fue que el proceso de la raíz cuadrada se enseña con el proceso como nos lo enseñaron a nosotros y debes usar o sea, pues ahora sí que las multiplicaciones para llegar a un resultado. Sin embargo, a la niña le enseñaban el proceso, pero al final le daban permiso de usar la calculadora para que pudiera usarla durante el proceso. Entonces, no tiene sentido. Y estos procesos que también parecen como que, ¿para qué voy a usar la raíz cuadrada? Es esta parte donde otra vez hay, aquí arriba en la parte cognitiva del cerebro, hace y deshace y tenemos que permitirles, porque esa es otra que con el uso de los aparatos los niños ya ni siquiera tienen la creatividad propia porque eh, ya se les presenta, o sea, ya no tienen que imaginarse nada porque ya se les presenta, ya no tienen que decir nada porque ya se les presenta. Entonces, insisto, no estoy peleada con la tecnología, pero sí es importante ponerles un límite. Daniel dice, ya en el diccionario ocupan, yo recuerdo cuando al menos ahí lo encontrabas en la palabra. Te entiendo, sí, ya escuelas ya no lo hacen, las bibliotecas ya son museos, tienes toda la razón, o sea, es muy triste, es muy triste. Yo fomentan los libros, por favor, papás. Dice Daniel, a mi hijo yo le enseñé a jugar los jueguitos de arcade y le doy permiso de jugar, me dice, jugar en tus juegos de 80. Tienes toda la razón. De hecho, en consulta, pues no es un secreto, el espacio es muy chiquito, ojalá pudiera ser más grande, el espacio es muy chiquito, pero jugamos juegos de mesa. Y es un buen hábito que se hacen los niños y los papás y después ellos compran juegos de mesa. A veces ellos compran juegos más actualizados, a veces ellos los traen de casa y nos lo comparten. Y la verdad es que es tiempo bien bonito para pasar en familia. Dice Gabriela Espinosa, el YouTube y el TikTok no son para los niños, ¿verdad? No. De hecho, el YouTube Kids tampoco. O sea, el TikTok definitivamente no. Instagram,
Tampoco, ya de hecho los jóvenes pues ya no usan Facebook, pero hay otras aplicaciones que también, no sé, de repente Instagram sacó otra, no recuerdo cómo se llama también, o sea, el Twitter. De hecho, ninguna red social son para niños. O sea, los niños, yo te diría que si le das permiso de ver YouTube otra vez el contenido, yo te diría que mejor le bajes aplicaciones que pudieran ser de juegos, algunas aplicaciones también que pudieran ser lúdicas, de aprendizaje, etcétera. Creo que estaría mucho, mucho mejor, pero el TikTok, Instagram, traten de evitarlo lo más que se pueda y por allá, ya que es a lo mejor en la secundaria, donde ya hay más criterio, los niños están un poco más grandes y pueden entender más la responsabilidad del uso, podría ser. Soribel dice, en mi casa quiero poner algunos límites, pero el papá no ayuda. Sí, eso también lo vamos a aplicar, lo vamos a platicar porque hay otro video también que ya, digo que ya les tengo como los temas listos, pero no me ha dado el tiempo de subirlos todos, porque en el apartado de eventos ahí, voy a tratar de hacerlo entre hoy y mañana, le van a picar a eventos y les va a aparecer todo lo que vamos a ver, pues lo que nos queda de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, lo tengo hasta junio. Y uno de esos es qué pasa cuando los niños no se sincronizan. Y a veces pasa también que el papá a veces es el que le da el teléfono cuando viven en casas separadas y la mamá dice, mi hija solamente tiene 6 años, solamente tiene 7 años, estoy tratando de evitar, a veces la batalla con la televisión y resulta que el papá le dio el teléfono y esa es una discusión mayúscula porque los papás lo ven como una situación aquí donde ya es algo muy particular de la mamá con el papá, ¿no? Que lo evita. Gabriela Espinosa dice, ellos quieren estar ahí metidos, tuve que eliminar esas aplicaciones y controlar sus tablets, súper bien. Sí, aplicaciones que ni al caso, o sea, vayan depurándolas. Yo a veces les digo a mis hijos cuando quieren bajar aplicaciones, explícame para qué es y ve borrando una, dos que ya no uses. Así de simple también. Aparte que los teléfonos también se cuidan, papás. Esa es otra cosa que también no les comenté. El teléfono que tú asignas se tiene que cuidar. O sea, pónganles también su pantalla protectora, pónganles alrededor su case que sea resistente también para niños. O sea, los aparatos no se pueden aventar cuando te enojaste. Yo, mi hijo, en algún momento cuando lo aventaba, yo lo recogía y se guardaba, porque el teléfono también requiere de buen trato. Si usted no es capaz de cuidarlo, el teléfono, no, pero se va a recoger, punto. Aquí no hay de otra, ¿ok? O sea, esa parte también, o sea, la gestión emocional que no les mencioné también es importante, ¿no? Dice, mi hijo con sus derechos me dijo que no tengo por qué imponerme sobre su laptop, 13 años, porque es de él. Lo siento, mi amor, mi casa, mis reglas. Sí, y lo que platicábamos, o sea, no darles los teléfonos tal cual a ellos, porque eso es lo que ellos te van a decir, es mi teléfono, es mi aparato, me lo regaló mi abuelo, me lo trajo Santa, y así como dijiste, esas son las reglas, yo soy el adulto responsable en esta casa, tú eres un niño, las reglas las pongo yo, cuando estés más grande vamos a ir modificando esas reglas de acuerdo a tu responsabilidad y la madurez en cómo lo vayas usando, vamos a ir abriendo, no, no todo va a ser eterno. ¿Ok? Mónica Alejandra dice, en el caso con los adolescentes, por desgracia, está en presión social y siempre realizan comparación con otros compañeros, ya que otros papás son muy permisivos y no les ponen límite. Sí, y esa parte aquí es otra vez de sentarte, platicarlo con tu hijo, porque son creo que de las cosas donde no podemos pues yo no puedo controlar lo que pasa en la casa de las otras familias, eso también es cierto. Entonces, sí, más que informar a nuestros niños y poner las reglas de nuestra casa con las reglas de las otras familias. Cristín Barça dice, cierto, pero ahí hay más que validar a los niños en su autoestima y su identidad. Sí, por eso yo te decía que es tan importante dosificar los tiempos del aparato, traerlos a la realidad, con informarles, ponerles tiempo, responsabilidades, etcétera, porque de hecho las responsabilidades, la autonomía es autoestima y la identidad, porque eso ya hablaríamos de otra parte en la adolescencia. Definitivamente, Cristín. Gabriela dice, muchas gracias por tu respuesta. En YouTube tampoco lo recomiendas, ¿verdad? Gracias por tu gran ayuda. Pues yo te diría que tampoco, sin embargo, ahí con el control parental pudieras limitar un poquito más y sentarte con tu hijo, porque aquí no hay más, no hay de otra más que, es que mira, esto es como, yo lo veo muy similar, es muy burdo el ejemplo que les voy a dar, pero creo que es muy similar. Es como cuando ya tienes un hijo que a lo mejor ya está en la preparatoria de la universidad y dices, a lo mejor yo todavía en la secundaria, a lo mejor yo todavía lo llevaba a la escuela, pero ya hay un momento donde pues él va a agarrar el camión o va a agarrar el taxi, tienes que sacarlo al mundo real. O sea, primero lo acompañas y tienes que informarlo sobre todo lo que hay afuera. Entonces, es importante que me hables cuando llegues, es importante que me hables cuando subas, es importante que me compartas tu ubicación, o sea, pero tienes que ponerlo afuera. Ya va a haber un momento donde tu hijo va a entrar a la universidad, va a trabajar, y entonces
tienes que darle las herramientas para que él sea autónomo en un mundo real allá afuera, cuando ya empieza a trabajar, etcétera. Así tal cual con esta responsabilidad tomamos el uso de los aparatos. ¿Ok? Maffer dice, es muy fácil el iPad, lo puedes manejar tú con tu cel y no puedes descargar las aplicaciones, puedes controlar el tiempo, ojalá les sirva. Sí, es lo que les platicaba Maffer, que cuando tienen iPad y tú tienes Apple, o sea que todos en la familia tienen Apple, la verdad es que en casa nosotros somos así, yo tengo Apple, mis hijos tienen iPhone, mi hijo también pequeño, Santa le trajo también su primer teléfono también, y todo se configuró, o sea, todo se configuró, o sea, con él ya he hablado sobre muchas cosas, sobre muchos temas, y el teléfono tiene momentos del día donde usarse y es bien sencillo, no necesita de control parental extra por fuera con una aplicación. Sé que hay aplicaciones que tienen un costo también, que puedes tener mayor control, pero la verdad es que cuando tienes iPhone, yo te decía, te ayuda. Samsung también ya tiene control parental en los nuevos teléfonos. Huawei, la verdad, desconozco. Yo te decía que Family Link no me funcionó con Huawei, pero seguramente Huawei, si tienen familia de Huawei o ahora ya que hay otros teléfonos, o sea, tienen que estar los teléfonos pues a la par también, porque al final de cuentas, si lo miras fríamente, estos niños que están usando el aparato ahorita son futuros, ¿cómo se les llama? Ay, ¿cómo se les llama? Son futuros compradores del teléfono, o sea, porque están generando conciencia de marca. Si tu hijo tiene un iPad, pues es muy probable que compre iPhone cuando esté más grande. Entonces, iPhone tiene que ponerse a la par para tener este mercado. O sea, pensémoslo fríamente, como desafortunadamente creo que es. Marisela Cardoso dice, mi hijo juntó dinero para comprar sus electrónicos y siempre dice que es suyo, ¿cómo debo de manejar eso sin demeritar su esfuerzo? Maricela, tocaste un punto bien importante. Muchos de los niños grandes hacen esto, o sea, y de verdad tienen mucho ímpetu para ahorrar, para administrar su dinero y como dices, no se demerita su esfuerzo. Aquí hay familias que dicen, él ahorra y yo le doy otra parte para comprar el aparato. Si tú quieres, está muy bien. Si tu hijo quiere ahorrar, porque otra mamá me decía, mi hijo el mayor, él ahorró cada centavo y se lo compró y tardó quizá un año para ahorrar, pero él administró su dinero y lo guardó, lo compró, ¿no? Y eso está maravilloso. De hecho, si el abuelo le regalara un teléfono, el abuelo le regalara una pantalla de última generación de 90 pulgadas en la pared, perdón, es mi casa, otra vez soy el adulto, no es que sea mi casa, es que yo soy el adulto responsable, yo soy tu tutor, yo debo de cuidarte y en esta casa las reglas las pongo yo. Entonces, aunque sea un teléfono que tú hayas comprado, tú sigues siendo menor de edad y el teléfono se va a registrar a mi nombre porque no se puede registrar a tu nombre porque no eres mayor de edad. Y los niños todavía no tienen los datos de los adultos, entonces se va a registrar a mi nombre y de alguna manera yo soy responsable de ti, soy responsable del teléfono. Por eso es que aún así yo voy a poner mis reglas. Con el tiempo, si tu hijo la edad que tenga, yo ahorita hablábamos de control parental, pero también de contraseña para que el teléfono, pues los niños no se levanten a las 3 de la mañana y los usen, ¿ok? Y sé que lo hacen porque, por ejemplo, mi hija tenía una compañerita que en las vacaciones, la compañerita, su teléfono sonaba a las 4 de la mañana porque la niña ya tenía libre albedrío sobre el teléfono y mi hija dice, pues el teléfono me sonaba a las 4 de la mañana. Entonces yo le decía, bueno, platica con tu amiguita que no te despierte a las 4 de la mañana porque lo que voy a hacer entonces a ti, te voy a bloquear el teléfono o la voy a bloquear a ella para que durante el día puedes hablar, pero en la noche la voy a bloquear. Y por más intentos que ella haga, y pues ahí es mi casa y vuelvo otra vez a mis reglas, ¿no? Pero mi hija entendía el por qué. Entonces, explícale a tu hijo el por qué las reglas. O sea, al final, los adolescentes no van a estar de acuerdo. Incluso tu hijo cuando te recoja los juguetes y tiene 6 años no va a querer recoger los juguetes. Pues no, porque es bien divertido y muy entretenido estar en el aparato. Y va a haber una frustración, sí, pero si tú eres firme en la rutina, si eres firme en llevar esta situación de los límites y que las consecuencias, se recoge el teléfono, se apaga a tal hora, etcétera, tus hijos de verdad que lo van a aceptar. Y conforme tu hijo vaya creciendo, le vas a ir soltando. De hecho, aquí hay una parte también donde el Gmail, cuando los niños cumplen 13 años, el Gmail de manera anticipada, semanas atrás, te avisa que tu hijo ya va a cumplir 13 años y que el Google tiene algunas restricciones para menores de 13. Pero muchas restricciones se quitan cuando los niños cumplen 13. Entonces yo aquí les digo a los papás, si tú vas a abrir una cuenta, que eso no se lo dije también, no lo recordaba, si tu hijo cumple años
no le pongas la fecha, quizá a lo mejor tan específica, yo le diría retrásale 1 o 2 años para atrás porque quizá a lo mejor a los 13 ya abre un poco más. Y aquí mi preocupación como mamá es que se le presenten situaciones inapropiadas a su edad y que eso le genere no un trauma, sino una confusión de situaciones de las que todavía tu hijo todavía no está listo para aprender. Eso también lo dejo a tu criterio. ¿Ok? Eh, y Janet Landeros dice, colega, este es un tema central hoy en día, gracias por compartir. Janet, saludos hasta Mexicali, ella también trabaja con niños para que vayan y le den una vuelta, porque ella tiene también una página como esta. Ella también es psicóloga infantil y trabaja y de hecho hace talleres muy buenos también, incluso para niños y para adolescentes. Ella está en la ciudad de Mexicali, para cuando necesiten una referencia en aquella ciudad, vayan y se den una vuelta. Así que, pues nada, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Yo sé que a veces digo, va a ser un video, procuro que sea como breve para darles contenido muy sustancioso, pero de repente estos temas se ponen tan buenos, tan interesantes que nos extendemos un poquito más, pero yo con mucho cariño los preparo para ustedes. Yo les decía que entre hoy y mañana les voy a estar subiendo el contenido ya de los eventos que vamos a estar viendo, lives, pláticas todos los martes en punto a las 10 de la mañana por aquí. Los videos se quedan aquí en Facebook durante 30 días. El tiempo Facebook me los quita, después de 30 días me los borra, pero yo cada vez que hago un video como este, lo guardo y me lo llevo allá en YouTube para que vayas y te des una vuelta. Allá se van a estar quedando todos los videos. Y te invito también a que me sigas en Instagram porque también allá es el mismo contenido, pero mucho más reducido, ¿ok? TikTok no me pregunten porque yo no soy consumidora de TikTok. La verdad es que yo digo, si abro TikTok, porque me lo han dicho mucho, que esa es como la aplicación que ahorita más se consume. Y la verdad es que yo prefiero darles contenido de calidad porque todo esto que les aparece en ambas páginas lo hago yo sola. Yo no tengo a nadie que me ayude, yo hago los diseños. Esta pared yo la pinté, tengo otro igual también en la oficina que también yo pinté, yo hago los diseños, yo subo contenido a las redes sociales, es mi contenido, lo programo, yo soy la que les contesta el teléfono cuando piden información, yo soy la que les devuelvo, o sea, yo hago todo. Entonces, no quiero abrirme más a otras y creo que también esa es la parte también donde hay que rescatar, digo, para nosotros los boomers, diría mi hija, que TikTok, Instagram y creo que también los shorts de YouTube es esta inmediatez de los videos cortos donde ya no se consume contenido largo. Y yo agradezco mucho que ustedes se queden hasta el final del video porque ahorita han pasado 1 hora 25 minutos de contenido largo. A mí en lo personal es contenido que a mí me gusta porque yo lo escucho mientras estoy haciendo otras cosas. Pero ya las nuevas generaciones no lo están haciendo y de hecho eso también es falta de concentración. Incluso no sé si ustedes lo han visto últimamente porque fue una noticia creo que salió esta última semana, donde Netflix les está pidiendo a los actores que cuando firmen sus contratos para películas y series, les está pidiendo que la historia la alarguen y que la historia sea repetitiva, porque cuando nos sentamos a ver Netflix, porque la situación sucedió en Netflix, cuando nos sentamos a ver una película, estamos con el teléfono en la mano. Entonces estamos viendo allá y estamos aquí. Y cuando ya terminas de ver el aparato y regresas a la pantalla, a la televisión, te cuesta trabajo conectarte. Entonces, necesitan que la historia vaya lenta para que mientras tú te distraes, regreses a conectarte. Y entonces uno de los actores dijo, esto está mal, estamos por muy mal camino y esto habla aquí de la concentración también y de esta capacidad también. Los videos, los shorts que yo veo en los niños también donde ponen dos imágenes y esto también hace que el cerebro se acelere. Entonces, no. Y ya ni hablemos de los niños que tienen alguna condición, por ejemplo, como el TDAH, donde ver videos, pues está el cerebro pues todavía al mil. ¿Ok? Así que yo les agradezco muchísimo, dice Arturo, excelente contenido, felicidades Elvira, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a ustedes por acompañarme. Dice, ¿cómo te buscamos en YouTube? Igual, Jess, me encuentran así como Sigmónica Ruiz. De hecho, aquí arriba hay como 3 posts fijados y uno es un video cortito donde les muestro también ahí el contenido, pero me encuentran igual como Sigmónica Ruiz o como Psicología Infantil y Terapia de Juego, también así me van a encontrar. En el banner van a encontrar el mismo cohete también que está hasta arriba y vienen ahí los videos para que vayan y se den una vuelta por allá. Así que, pues muchísimas gracias. Dice Alma Rodríguez, dice, el exceso de uso de dispositivo puede causar depresión. No hay evidencia todavía de eso, Alma, como tal,
Pero aquí la cuestión más bien es como del aislamiento, que cuando usamos el aparato, de hecho, si tú te fijas para ti, porque creo que también de eso ya hay evidencia, que el aparato nos está haciendo procrastinar mucho las actividades que hacemos como adultos. Y una parte de eso es el aislamiento, que preferimos ya aislarnos de lo social para quedarnos muy ensimismados. Y si revisas tú como adulto, porque a mí me ha pasado que a veces digo, un día que no tengo un domingo, que a veces mis hijos los invitaron a un lugar y yo me quedé sola, a veces digo, qué ganas de quedarme en mi cama todo el día y a veces digo un ratito que voy a ver videos chistosos o voy a buscar información sobre algo y me quedo ahí como muy clavada y cuando menos sentí ya se me fueron 2 horas, 3 horas de aparato. Entonces, esa parte creo que es ahí donde podría confundirse. Los adolescentes suelen ser aislados como parte natural de la adolescencia, pero si están muy metidos en el aparato, hay cuidado, papás, porque ahí quizá a lo mejor podría haber una depresión, no necesariamente por el teléfono. Creo que eso hay que aclararlo. Dice Jess, mil gracias, ya te encontré. Bienvenida, Jess. Así que pues nada, Cristin dice gracias, bendiciones. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme. Ahora sí me despido de ustedes y nos vemos la siguiente semana, pues con videos informativos. Igual, por favor, compartan, porque seguramente esto, otra vez, aquí me pasa mucho que los ven ustedes, se lo pasan al papá, de repente se lo pasan a la abuelita, a la tía que les ayuda de repente, y ya todos están conectados y están como en la misma onda. Y la verdad es que eso es bueno. Lo que queremos es encontrar como una red de apoyo o la tribu, como se dice entre las mamás. Estamos como que en el mismo canal y eso es muy bueno. Así que ahora sí me despido de ustedes, les dejo saludos gigantes y nos vemos la siguiente semana. Bye.